Bienvenidos a Cosmovisión Latina. Estaremos viendo posmodernismo en Latinoamérica. Veremos 3 unidades. Lo primero, la unidad 1, bases históricas del posmodernismo, cultura posmoderna y su cosmovisión, la segunda unidad. Y la tercera será la realidad actual de la Iglesia en el posmodernismo, desafíos y oportunidades. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con nuestra primera unidad que dice bases históricas del posmodernismo. ¿Qué vamos a ver o cuáles son nuestros objetivos en esta primera unidad? Lo primero, entender que el posmodernismo es simplemente la contrapropuesta al modernismo, a la ilusión que la razón nos daría la respuesta que buscábamos. Segundo, entender las dos culturas entre las cuales nos movemos, la moderna y la posmoderna. Identificar las 3 etapas en las que el mundo occidental se ha movido, la etapa de la fe, la razón y las emociones. Y por último, identificar los aspectos de nuestra sociedad latinoamericana en los cuales prevalece la razón y en los que prevalecen las emociones. Para ello, hemos trazado una línea de tiempo. La historia se puede dividir de diferentes maneras, dependiendo de qué factores se tomen en cuenta, económicos, sociales, científicos, etc. Y para nuestro estudio la hemos dividido en 4 y diríamos 5 en realidad. La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la posmoderna, la que vivimos hoy, hasta nuestros tiempos. Para entender cada una de estas etapas es necesario entender el pensamiento del anterior. Cada era, cada etapa, nace como una respuesta a los errores o debilidades del anterior. Así, el posmodernismo es una respuesta al modernismo y el modernismo es una respuesta al pensamiento medieval. A continuación, veremos cada una de estas etapas enfocándonos en aquellos que hicieron historia y marcaron épocas a través de sus pensamientos. Vamos a comenzar con la Edad Antigua. Previo al análisis de la Edad Media, conviene recordar la edad anterior. ¿Cuál es? La Edad Antigua, la cual en su fase final presenta el clasicismo griego y el dominio del imperio greco-romano. Los griegos aportaron su enfoque humanista, aún su religión es humanista y su constante búsqueda de las respuestas a preguntas ontológicas aportaron el idioma que unificó al mundo civilizado de aquella época. Ahora el imperio romano, más o menos el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, aportó con la unidad imperial, la paz romana, ¿no es cierto? Y la integración de las provincias a través de una intricada red de caminos que convergían en Roma. De ahí el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Ahora se observa una degradación en los principios y valores de la sociedad clásica, el abandono por parte del imperio del sistema democrático por el imperial. Dentro de este contexto emergía una nueva cultura que nació en las tierras de Judea, el cristianismo. Solo se tomó 3 siglos para cambiar totalmente el marcador de la historia a su favor. El punto culminante es cuando Constantino se declara cristiano y pocas décadas después se declara a la fe romana como la religión oficial del imperio, en el 380. No hay que perder de vista que para el imperio todo eso era simplemente una jugada maestra para intentar unificar el imperio. ¿Usando qué? La nueva fe, el cristianismo. Ahora vamos a ver algunos personajes de la Edad Antigua que moldearon la Edad Media. Uno de ellos, como no podía faltar, fue el emperador Constantino, que se encuentra en los años 272 al 337. ¿Qué hace él? ¿Cuál es la importancia? En primer lugar, adopta la fe cristiana y libera a todos aquellos cristianos, aquellos que tenían la fe cristiana, de la persecución. Marca un antes y un después en el Imperio Romano. Impulsa la estructura de la iglesia como una réplica del poder romano. Ahora, hubieron muchas otras cosas más, pero consideramos que estas 2 son las más importantes para nuestro estudio. Después está Agustín de Hipona, que vivió en los años 350 a 430. Agustín establece los cimientos de un reino ideal en su libro La ciudad de Dios.
Es testigo presencial del inicio y de la caída del Imperio Romano. Y él pasó entre la Edad Media y el Medioevo. Él estuvo entre ambas eras. Otro aporte importante de Agustín de Hipona fue que él modeló la vida de los monjes, de personas célibes apartadas de la mundanalidad. Ahora vamos a la Edad Media. Mi sugerencia sería, si alguno no ha visto la película Agora, que la pueda ver. Especialmente preste atención a los minutos 7 y 47 de la película. La Edad Media comprende desde del 476, cuando cayó el Imperio Romano, hasta el 1492, el descubrimiento de América. Se llamó Edad Media o una edad intermedia sin valor. Es un término acuñado por Cristóbal Celiagus. Esta edad se caracterizó por su énfasis en lo espiritual, lo eterno, la autoridad absoluta de la fe a través de su institución terrenal, la Iglesia Católica. Veamos alguna cita. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones. La unidad o determinada unidad procedía de la religión cristiana que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía, mejor dicho, la distinción entre clérigos y laicos. De manera que se puede decir que se señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significaba que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó la Europa que hoy conocemos. ¿Dónde encontramos este dato? En Wikipedia. La Edad Media estaba profundamente interesada en el destino sobrenatural del hombre, aun cuando no en el hombre como ser natural. Sus ojos se elevaban con insistencias al cielo, pero se olvidaban de la tierra. Sus investigaciones se centraban en los misteriosos o en los misterios teológicos, pero descuidaron lo científico. Exploraban los misterios de la fe y se olvidaron de investigar la naturaleza. Estas son palabras tomadas de Salvador de Lutri en su libro El Renacimiento Humanista. Usted lo puede leer eso en la página 140, El pasado y desafíos para el futuro. Ahora, es curioso, pero en esta época no encontramos muchos avances tecnológicos ni científicos, en parte porque la energía de los pueblos se dedica a la guerra, al juego como la especie de película o la serie que hemos estado viendo, al Juego de Tronos, y porque se ahoga toda opinión que difiera en lo más mínimo de la posición de la Iglesia. Es por eso que no se puede hablar de pensadores científicos, pero sí abundan nombres de héroes de guerra, reyes, virreyes y clérigos. Comenzaremos hablando de algunos personajes que marcaron la época. Tomás de Aquino, en el año 1224 hasta el 1274. Él es el exponente más notable de la escolástica. ¿Qué quiere decir esto? Es la combinación entre la fe y la razón. Algunos apuntan que es la supeditación de la razón a la fe, en particular a la fe católica. Se dice en Éxodo 3:14 de la persona de Dios: yo soy el que es. La existencia de Dios puede ser probado de 5 maneras. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Este fue el aporte y el razonamiento de Tomás de Aquino con respecto a la escolástica, es decir, uniendo lo que es la razón y la fe para tratar de comprobar la existencia de Dios. Otro personaje de esta época es el Papa Gregorio Magno, que vivió del 540 al 604. Después de la caída del Imperio Romano, prácticamente tomó la responsabilidad de la ciudad de Roma frente a las hambres, invasores y enemigos, ante los cuales solo la Iglesia pudo hacer frente.
Él, después de ser prefecto de Roma, convirtió su palacio en un monasterio. Él fue nombrado papa a la muerte del papa Pelayo II. Él adoptó el título de Servus Servorum Dei, servidor de los siervos de Dios. También dio la cara por la ciudad de Roma ante el ataque de los lombardos y negoció una tregua que pagó con los bienes de la iglesia y los suyos propios. También fue reconocido por repartir su riqueza entre los pobres y dar solución a los problemas de la ciudad por medio de los bienes de la iglesia. Él afirmó prácticamente el poder político del papado, pues que hasta ese entonces los obispos eran simplemente religiosos. También promovió la misión de Agustín en Inglaterra en el año 596. No son anglos, sino son ángelos, decía él. Y fue autor de muchos cantos gregorianos. Vamos a nombrar algunas citas que son importantes que él dijo. La paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo y en no tener ningún resentimiento con los que nos causa. La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura puede ser para los que no saben leer. Una cosa, decía él, es adorar imágenes, utilizarlas para enseñar con su ayuda lo que debe ser adorado. Y lo que debe ser adorado es otra cosa, decía él. La escritura es para los letrados, la imagen es para los ignorantes, que a través de ella ven lo que han de aceptar, leen en ellas lo que han de saber leer en los libros. Estas fueron unas frases y citas de Gregorio. Pero ahora hablemos también de otro papa, el Papa Gregorio VII. En 1075, Gregorio VII publicó el Didactus Papae, 27 axiomas donde Gregorio expresa sus ideas sobre la cual o cómo debe ser el papel del pontífice en relación con los poderes temporales, especialmente con el emperador del Sacro Imperio Romano. Estas ideas pueden resumirse en 3 puntos. El Papa es Señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos y los obispos, pero también de las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de los concilios. El Papa es Señor supremo del mundo. Todos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. La Iglesia romana no erró ni errará jamás. Él fue el gestor de la reforma llamada la Reforma Gregoriana. Se le atribuye unificación de la Iglesia. Ahora, la Iglesia se constituye en el poder político principal del imperio. Él instituyó los diezmos y primicias, el rito romano como norma en las iglesias católicas. Él instituyó también el celibato como una norma. Él enseñó el purgatorio y él comenzó lo que era la adoración a María, que es las Mariologías. Algunos hechos principales en esta época fueron las cruzadas entre el año 1100 y 1300 y también el nacimiento de las numerosas órdenes religiosas que hasta el día de hoy conocemos. Ahora, las características principales de la Edad Media son las siguientes. Se pierden las fronteras entre la religión y el imperio político. A veces el imperio organiza la iglesia y otras veces la iglesia organiza el imperio. La religión organizada llega a regir la vida pública y privada del ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte. Otra característica de esta Edad Media es que la religión centraliza el derecho a interpretar la verdad al ciudadano común. Los dogmas se definen por voto mediante la celebración de concilios. Aquí nacen los principales dogmas de la Iglesia Católica. También se caracterizó porque se castigaba cualquier idea que difiriera de los dogmas eclesiásticos, en cualquier campo, sea el jurídico, el educativo, el científico, el social, etc. Fue esta característica la que llevó al abandono de las investigaciones científicas y el desarrollo del pensamiento intelectual. Ahora el arte estaba enfocado solo en la iconografía religiosa, música, escultura, arquitectura y pintura, y eso lo podemos ver por las numerosas obras que tenemos y que han quedado registradas en los diferentes lugares. Hay una clara distinción entre los oficios intelectuales, reservados solo para el clero, y los militares y el trabajador de la tierra. También otra característica es que la estructura económica está basada en el vasallaje y los feudos.
Podríamos resumir esa época con la frase: creo, luego existo, y prohibido pensar, la iglesia piensa por usted. La iglesia llegó a absorber tanto la vida del ciudadano común, apelaba a la vista, olfato, oído, y estaba en cada etapa de la vida del ciudadano normal. Por ejemplo, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, confesión, comunión, extrema unción. Desde que nace hasta que muera, la iglesia estaba involucrada en cada área de la vida del ciudadano en esa época. Manejaba las leyes, la política e inclusive a los emperadores. Ahora, continuemos en nuestra línea de historia y vámonos a la edad moderna y contemporánea. Mi sugerencia sería, bueno, para poder entender un poquito cómo era este tiempo, ver la película Martín Lutero, La dieta de Worms. Entre la hora y 10 minutos, usted puede observar algunos detalles que son importantes para nuestro estudio. Solo para tener una idea de lo que significaba vivir en esa época, basta con mirar hoy en día los países musulmanes y su asfixiante estilo de vida. Existían segmentos de la sociedad que estaban anhelando un cambio radical. Habían muchos que querían soltar las ligaduras políticas y económicas del papado. Existían círculos intelectuales que querían manifestar sus ideas libremente sin correr el riesgo de ser llamados herejes. Pero también habían verdaderos creyentes que procuraban volver a la sencillez de la palabra de Dios. Era el momento en que la fe, ciega y monopolizadora por la iglesia, tendría que dar un paso a la razón. Es entonces que comienza a abrirse ciertos pensamientos como el humanismo. Y ahí aparece Erasmo de Rotterdam en el 1446 al 1536. Su énfasis de él fue la libertad de pensamiento. Volcó su atención a los escritos clásicos de los griegos. Él buscaba una mayor libertad del control católico, pero no cuestionaba las dogmas. Él estaba contento y saludaba el énfasis de Lutero de liberarse de Roma, pero no estaba de acuerdo ni participaba de sus posiciones doctrinales que consideraban que eran muy extremas. Ahora, el Renacimiento. El hombre vuelve a mirar el pasado clásico. Hay un redescubrimiento de la cultura griega tanto en su filosofía como en su arte, el cual es marcadamente antropocéntrico. Como sus representantes tenemos ¿a quién? Podemos ver a Leonardo da Vinci, del 1452 al 1519, a Miguel Ángel de 1475 a 1564. Ahora, tenemos también la Reforma que sucedió en el 1517. Ahí a uno de sus representantes mayúsculos tenemos a Martín Lutero, que nació en el 1483 hasta el 1546. Juan Calvino del 1509 al 1564. Todos estos datos usted lo puede tener en el libro de Salvador de Lutri. Y ahí puede interesarse e internarse un poquito más. Continuamos. El racionalismo. Ahí lo tenemos a Renato Descartes de 1596 a 1650. Filósofo, matemático, físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica, que le establece las bases del racionalismo. Cogito ergo sum, ¿no? Rechaza la escolástica y cualquier verdad revelada. El conocimiento. Exhibe una teología antropocéntrica. Muere como creyente católico, pero Jesucristo no es parte de su filosofía ni de su teología. Y ahí nace también el empirismo. El racionalismo destaca la razón, pero el empirismo destaca la experiencia, lo que nos llega por medio de los sentidos, y su representante mayor es Juan Locke, del 1623 a 1704. La Ilustración. En el siglo XVIII, la luz de la razón debía iluminar al hombre sacándolo del oscurantismo religioso y llevarlo a la prosperidad material y la felicidad individual. La Ilustración está caracterizada por el deísmo y el ateísmo. Entre sus representantes tenemos a Voltaire en 1694 al 1778, y otro de sus representantes es Emmanuel Kant de 1723 a 1804. ¿Quién establece lo moral?
¿Quién determina lo que es bueno o por qué debemos hacer el bien? Son buenas preguntas a responder que la Ilustración intentaba responder con sus planteamientos. El positivismo, Augusto Comte, el representante que vivió en el 1798 al 1857. Él decía, la ciencia es la única explicación de la realidad. Existe un determinismo universal. Esas fueron sus postulaciones. Y por último tenemos ahí en el positivismo a Federico Nietzsche, ¿no? Que fue el que acuñó la frase Dios ha muerto. Él vivió entre los años 1844 y 1900. También el darwinismo, con su representante Charles Darwin, en 1809 a 1882. Los postulados de Nietzsche y Darwin darían pie a la Segunda Guerra Mundial, el dominio de la raza aria. Al finalizar el siglo XIX existía una plena convicción de que el hombre era capaz de alcanzar por sí mismo su próximo nivel evolutivo, el del superhombre. Simplemente hay que dejar atrás las creencias que estorban y educar adecuadamente al individuo. La educación y la ciencia es el camino que nos llevará a la super sociedad. Ahora, es en este contexto que emergen también el capitalismo y el socialismo como respuesta a las necesidades económicas de la sociedad. Ahora, seguro de sí mismo, el hombre se lanza a la conquista de su destino. Pero, ¿qué sucede? Hay algunos hechos importantes que cambiarán ese pensamiento. Uno de ellos es el fracaso del capitalismo y el socialismo como medios para alcanzar la sociedad perfecta. La Primera y Segunda Guerra Mundial son muestra de ellos. Los debates científicos y religiosos, el reconocimiento de una humanidad plural, diversa y multicultural y multiétnica, lo cual es posible gracias a los modernos métodos de comunicación. Se ataca aquí la autoridad de la razón. Y bien, llegamos a la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? No es una era, pero sí representa un cambio fundamental en la cosmovisión del hombre contemporáneo, que va desde la razón hacia la emoción. El hombre actual, despojado de una esperanza en el más allá, sin Dios, sin normas, sin propósito, frustrado por las promesas no cumplidas de la educación y la ciencia, del modelo capitalista y socialista, deja de mirar hacia el futuro y aún al pasado y decide mirar hacia el presente. Eso lo veremos en nuestra próxima sección. Mientras tanto, quisiera dejarles algo para pensar, algunas preguntas. ¿De qué manera creen que la Edad Media influencia nuestra sociedad o nuestra realidad? Y tal vez, si pueden elegir un personaje en la historia que ustedes crean que ejerce mayor influencia en nuestro mundo actual y justifique su elección.